Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Tengo una frase para compartir con vos. Enójense con la pandemia, no con la cuarentena. Esa es un poco la frase caballito de batalla de Alberto Fernández para explicarle a los que se enojan con la prolongación y la severidad de la cuarentena que en realidad hay otros países con menos cuarentena que tienen PBIs que han sido en una caída desastrosa. ¿Cuál es tu mirada sobre los efectos de la cuarentena larga argentina? Mira, yo creo que estamos entrando en un equilibrio un equilibrio de esquina bastante perverso. ¿Qué es de esquina? De esquina es básicamente uno en el cual, típicamente nosotros tenemos varias cosas que balancear. Querés contener la pandemia limitando la movilidad, pero no querés que la gente se quede sin ningún tipo de ingresos y de pronto tenga una pobreza, una indigencia extrema que genera también sus propias muertes, porque sabemos que la pobreza también mata. Achica la esperanza de vida y una serie de cuestiones, aumenta la mortalidad infantil, etc. Y aparte tenemos cuestiones psicológicas, otras enfermedades, bueno, vos lo sabes mejor, varias variables. Lo que los gobiernos están tratando de hacer, sobre todo porque estamos anticipando que vamos a estar otros 18 meses hasta que tengamos la inmunización total. La vacuna más la distribución es aprender a vivir con la cuarentena, con herramientas que son de distanciamiento intermitente, si surge un foco lo aíslan, liberan, pero rápidamente atacan el foco como para no generar una curva exponencial de nuevo, y de alguna forma la van llevando, balanceando todas estas variables. El equilibrio de esquina es que balanceas una sola. Entonces, Claro. vos, tu única obsesión, por cuestiones que tienen que ver también con la política, tu única obsesión, es decir, tu único caballito de batalla, el único premio que te podés llevar es tener la menor cantidad de muertes por COVID, bueno, vas a descuidar todas las otras variables y vas a focalizarte específicamente en esta. La cuarentena permanente está generando, todavía no, pero está generando un equilibrio en el cual el gobierno no puede soltar esta presión sobre la cuarentena porque es el único resultado en el cual todavía puede ganar. Me da esa impresión. Pero en el interín está perdiendo por otros lados. Y me parece que la economía efectivamente sí va a caer más que en otros países, sobre todo porque en otros países ya están abriendo. Y no solo en el norte, también en algunos países latinoamericanos. El argumento... Entonces, la única que te queda es ganar el concurso de muertes por COVID, si querés. Bueno, esa es una frase que te podría rebatir el gobierno diciéndote, acá tenés, Levi Yeyati, ocupación de camas de terapia intensiva en la zona metropolitana. ¿Realmente se están ocupando? ¿A vos te parece que es una especulación política apostar a eso? No. Aclara eso, porque Claro, los números... yo creo que no hay saturación, no ha habido saturación de camas. Creo que se han hecho algunos trabajos localizados, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que han generado que la curva de hecho empiece a bajar. Antes de que nosotros impusiéramos la nueva cuarentena, la curva empezó a bajar. Eso es parte del éxito del gobierno de la ciudad, incluso en la provincia de Buenos Aires ha empezado a bajar, porque han aislado los focos. Ese tipo de acción, de mantenerlo más o menos bajo control, es decir, de no generar muertes innecesarias, un pico que haga que no tengas capacidad para atenderlas. Ese objetivo es totalmente correcto y es compartido, creo que es el consenso mundial hoy. Ese es el objetivo. Entonces, si yo viera, te hablo un lego, pero como economista, vos me preguntas, te contesto. Si yo viera que las camas asignadas al COVID se empiezan a saturar, seguramente en esa matriz con muchas variables que vas monitoreando para ver cuándo pones el freno y cuándo sacás, esto va a saltar una alarma. Entonces, es cierto lo que decís. En la medida en que se llenen, deberías reaccionar. De la misma forma que si aumenta mucho el nivel de contagios en un lugar, o en una ciudad, o en un barrio, deberías atacarlo y lo hacen en otras partes del mundo. O sea, hace poco en Israel cerraron algunas escuelas porque hubo contagios. No cerraron todas las escuelas, pero mandaron a todos los chicos a casa en esa escuela. Y hay ciudades que fueron cerradas en Europa. Fase 1. Digo, esa actitud intermitente yo creo que es más o menos hacia dónde se está yendo el consenso mundial, porque vos podés tener cuarentena fase 1, 2, 3 meses, pero no 18 meses. Bien, y lo que entonces observás ahora es que en vez de entrar en este esquema donde vos le contás a la población que vas a restringir y después vas a abrir y vas a entrar en este esquema valvular de apertura y cierre, acá se eligió un esquema de cierre de 100 y pico de días. Yo creo que esa decisión no está tomada todavía. Creo que han sobreestimado la capacidad de imponer una cuarentena durante un tiempo tan prolongado. Yo creo que hoy es cada vez más difícil cumplirla. Y me parece que hay gente en el gobierno, en la ciudad de Buenos Aires es muy claro, pero me parece que también en el gobierno nacional, que están pensando cómo salir de este atolladero. Y todavía estamos con espacio para salir. Salir significa
poner el énfasis más en el distanciamiento, en la intermitencia, que en, como en San Luis, viene un caso, cerramos la provincia. ¿Viste los números que mostró Marcela Pagano, que son muy malos, ya los venimos conociendo? Va a haber que recuperar la economía en algún momento. Y también apareció en forma de tuit y en el discurso habitual el Frente de Todos diciendo el que va a traccionar básicamente va a ser el Estado. ¿Qué pensás vos de que el motor sea básicamente el Estado? No, yo creo que es un mal error de diagnóstico. El Estado está aguantando el fuerte ahora, está defendiendo, sosteniendo el ingreso, tratando de minimizar el costo en términos de empresas quebradas, con 5 balas. Realmente el Estado tiene muy pocos recursos. Y los está usando más o menos bien, dado el contexto y dado esta cuarentena extremadamente larga. Cuanto más cuarentena, más grande es la tostada donde tenés que untar estos recursos. Por eso es que está todo relacionado. Ahora, cuando se acabe esto, dentro de un año y medio, el Estado no va a tener más recursos. El Estado no va a tener la capacidad, lamentablemente, pero no es Estados Unidos, no va a tener la capacidad de endeudarse a 10 años a tasas negativas para fondear un impulso fiscal. Entonces, lo que puede hacer el Estado es justamente generar incentivos para que los privados, los ahorros privados, los que están afuera, los que no se invirtieron ahora, se pongan a trabajar, acompañar la demanda, no solo la del consumo, la demanda de actividad, para que las empresas empiecen a producir, tienen mucha capacidad de esta edad que no están usando. O sea, tratar de potenciar el privado, pero el Estado, al final de esta guerra, va a quedar básicamente diezmado en términos de capacidad fiscal. Entonces, tiene que usar la inteligencia para generar lo que quede de espíritus animales, de fuerza en el sector privado. Vos sabés que una de las frases del fin de semana fue del intendente de José Cepaz, Mario Ishi. Ahí está la placa. Miren lo que dijo Ishi. Esto es terrible. Ishi se caracteriza por frases, ¿no? No tiene un cassette, no es políticamente correcto. Y dijo, para fines de agosto vamos a estar como en 2001. Y un poco lo que contaba era que tenía su distrito parado, cerrados los negocios, las pymes, ¿no? Como un escenario de mucha catástrofe. ¿Vos acompañarías este diagnóstico tan terrible? ¿Te parece que tenemos modo de no llegar a eso? El modo de no llegar a eso es ir abriendo, ir flexibilizando la cuarentena. Primero que el diagnóstico es particularmente grave, me imagino, en el conurbano. La cuarentena es heterogénea. Incluso, sí. En el país. Hay provincias que están abiertas y tienen cierto nivel de actividad. Igual cuando abrís, el periodo de distanciamiento, el mismo temor al contagio hace que la actividad no llegue a los niveles iniciales. La recuperación no es en forma de V, no es instantánea. Pero hoy estás en una situación en donde básicamente la actividad está parada casi en algunos sectores al 100%. Y sucede un tema que creo que es importante, que el gobierno no sé si lo tiene cuantificado, que hay una fatiga económica de la cuarentena. Las empresas un mes aguantan, sobre todo si les dicen que solo un mes y medio, 2 meses aguantan con la ayuda del Tesoro. Si me dicen que no sabemos cuándo vamos a salir de la cuarentena, cierro. Es un desincentivo fuerte y te incentiva a cerrar. Porque ahí cuando balanceas, bueno, el valor de la franquicia, el valor de seguir este negocio el año que viene y el costo, si el costo se extiende mucho, hace que yo diga, bueno, que sea lo que Dios quiera, cierro. Y hoy, con esta nueva cuarentena que es incierta, porque no sabemos si se va a renovar, yo creo que no se va a renovar, espero que no se renueve en estas características, en estas condiciones, pero nadie sabe, genera mucho incentivo a empresas que estaban en el filo a decidir cerrar. Lo que cuenta Ishi me parece que tiene que ver con eso. Hay actividades, pequeños comercios, cosas que están a la vista, que él si camina, cualquiera que camine el conurbano, incluso la ciudad, se va a dar cuenta que hay comercios que están en alguna medida tirando la toalla, por decirlo de alguna forma. Y esos costos son irreversibles, porque cuando vos levantás, ese comercio que cerró no vuelve a abrir. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado. Porque hay un discurso de un corazón que se frena es una muerte irreparable. Una persiana se puede volver, digamos, le haces reanimación a la economía y la persiana vuelve a latir. Yo creo que eso es un error. Creo que eso es un error y aparte se ha visto en otras crisis, sobre todo en las crisis muy pronunciadas, cercanas a las depresiones, las crisis financieras, ¿sí? El Producto Bruto desciende, el nivel de ingreso de un país desciende, y después cuando levanta, pero se queda corto del nivel tendencial, no levanta lo mismo. Y cuantos más disrupciones, es decir, más aumento del desempleo, quiebras hay en el camino, más es la distancia a la que te quedas corto en relación a lo que era la tendencia anterior. Entonces, hay pérdidas irreversibles que, insisto,
Después se traducen en menor ingreso, menor bienestar y menor expectativa de vida también. A ver, Marce. 320.000 empleos, Eduardo, según AFIP, fueron los que se perdieron en blanco durante las primeras 6 semanas de la cuarentena. Y eso que tenemos, el ATP y la doble indemnización, más la prohibición a despedir gente, ¿no? Digo, estos concretos números de la realidad. Yo te escuchaba recién hablar de lo que son las experiencias de crisis en otros países. Concretamente llevándolo a Argentina con estos números. Y también con empresarios que hablan de inseguridad jurídica, producto de lo de Vicentín y algunas expresiones de funcionarios de gobierno. ¿Crees que está en condiciones esta gestión de traccionar inversiones o atrapar el ahorro que tal vez pueda estar debajo del colchón o en otro país? Antes que nada, un comentario sobre el número de empleos. Esos son empleos registrados. En blanco, claro. Nosotros tenemos... la mitad de nuestra fuerza laboral son independientes e informales y el registro del desempleo, del nivel de actividad ahí es mucho menor. Y ahí es donde más debe haber caído el nivel de actividad de esos trabajadores. O sea que los números todavía no los sabemos del todo. Ahora, en términos de atraer inversiones, de nuevo, si nosotros pensamos, si el gobierno piensa que lo único que necesita es un Estado fuerte para que traccione la economía en el 2022, cuando salgamos del distanciamiento, creo que evidentemente esto es el peor discurso para las inversiones porque esto implica que el Estado va a salir a recaudar recursos con aumento de impuestos y sobre todo aumentos de impuestos sobre el stock de capital o sobre lo que hay ya hundido en el país. Desde el punto de vista del inversor, eso es básicamente una invitación a deshundir o a no hundir más capital y la inversión es precisamente eso, es hundir capital, es quedarse un tiempo para recoger los frutos dentro de unos años. Y me parece que el discurso, ese discurso que todavía no está consolidado de vuelta, pero que es lo que a veces se insinúa, de que es el Estado el que va a liderar, ¿con qué fondos? Con los fondos de los inversores privados, ese discurso no es el mejor aliciente para la inversión. Igual el contexto tampoco ayuda. Nosotros no resolvimos todavía el tema de la deuda, tenemos un problema de inflación importante, tenemos estas insinuaciones de ese riesgo de confiscación que es muy diluido, pero de pronto con un episodio como el de Vicentín vuelven a saltar las alarmas y tenemos países en la región que nos están pidiendo que nos mudemos. O sea, es todo un combo que habla, digamos, no es muy promisorio desde el punto de vista de la inversión. Yo creo que este es el momento para pensar un cambio, un giro que potencie lo que queda de intenciones de inversión en el país. Sin esa inversión privada me parece muy difícil que recuperemos ni siquiera la mitad de lo que vamos a perder este año. Eduardo, más desde la psicología uno podría decir que en los argentinos, casi como un impulso vital, nos sucede pensar positivamente en términos de somos un corcho en la tormenta. Argentina se hundió muchas veces, pero por alguna razón que en el fondo desconocemos, saldrá a flote y esta vez también saldremos a flote y se compara mucho el 2001 y cómo después se traccionó la economía. ¿Qué traccionaría la economía hoy? ¿Es parecido a una salida del 2001? ¿Quitaremos las lonas de las máquinas y la capacidad ociosa y volverá a funcionar? ¿Hay condiciones parecidas de salida? Mira, cuando vos hablabas de eso yo pensaba en los mitos argentinos, ¿sí? O sea, y pensaba en una poesía de León Felipe, hablando del franquismo, que decía que cuando nacen los españoles les cuentan un montón de cuentos y viven de cuentos toda su vida. Y la historia esa de que nosotros flotamos y estamos condenados al éxodo, por lo menos a no hundirnos, no se ve tanto en los datos. Si vos mirás nuestros indicadores socioeconómicos, nuestro PBI per cápita, estamos estancados incluso en relación a una región como Latinoamérica, que está estancada en relación al mundo. Entonces, yo no confiaría en ninguna de estos prejuicios o presupuestos que tenemos los argentinos. Me parece que tenemos que pensar claramente que si no hacemos nada, lo más probable es que sigamos en esta tendencia de décadas, nuestro producto per cápita cae y somos cada vez más pobres y tenemos gente calificada que se va afuera y empresas que se van afuera. Eso, digamos, si me preguntás, mi expectativa, si todo sigue así, es que esto continúe su descenso. Bueno, espera, porque vos sabés que es domingo, Ahora hace frío, vamos a contar un es de chiste julio ahora. y ahí invierno y vamos a terminar con un chiste que nos hará reír a todos de Levi Yeyati en Café Fashion. No, de verdad, danos un rayito de luz y de esperanza sin forzar, algo real que vos digas. Pero si se toca esta palanca y esta, no es indefectible que choquemos. Vos querés una dosis de facilismo. Te voy a decir... No, de optimismo real. Lo bueno es que no creo que choquemos. El descenso es gradual. El argentino está siempre esperando la crisis, pero nosotros
hemos tenido un descenso como los sapos en el agua hirviendo, ¿sí? O sea, te vas hirviendo de a poco. Pero sí hay todavía condiciones por las cuales Argentina podría salir. Lo que pasa es que esas condiciones han estado desde hace 20 años y no hemos salido. Así que, digamos, las condiciones están. Nosotros tenemos una sociedad que no tiene problemas étnicos, no tiene problemas socioculturales arraigados, como muchos otros países. Tenemos una sociedad que todavía tiene un capital humano sobre el cual se puede reclinar. Tenemos buenos emprendedores, tenemos recursos naturales que podemos apalancar. Hay cosas que están ahí desde siempre. Ahora, lo que quiero decirte es esto. Eso solo no te alcanza. Vos tenés que hacer la tarea. ¿Sí? Solo vivir de la renta de los recursos o de los mitos y los recuerdos de los cuentos de León Felipe no nos va a sacar de la crisis. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo generamos riquezas. La idea de que hay riqueza allá afuera, que nosotros podemos manotear y distribuir, eso quizás es la idea más nociva para nuestras chances de desarrollo. Es una idea muy arraigada en la sociedad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desarraigar estas ideas, es cambiar estos, cuestionar, interpelar estos mitos. Eduardo, gracias.